Buenos días tengan cada uno de ustedes. El tema que nos tocó exponer es el desarrollo de hallazgos de la auditoría e informe de auditoría de gestión. Los integrantes que van a exponer este tema son Evilla Zambrana Amanda, Flores Elizabeth, Huarachi Condori Marco Antonio, Molina Huanca Claudia Vanessa, Morales Terrazas Mari Karen, Rodas Paola Naid y Zárate Ojeda Nicole Stephanie. El punto que les vamos a explicar es cómo identificar y desarrollar las características de los posibles hallazgos de auditoría operativa. Este punto nos dice que para establecer si las operaciones seleccionadas del área examinada están logrando los objetivos y metas establecidas dentro de los objetivos generales del área o unidad de la entidad y establecer la economicidad y eficiencia, la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que estén involucrados en las áreas críticas. El otro punto es cómo redactar las conclusiones y recomendaciones. Nos dice este punto sobre los hallazgos de auditoría operativa, que para mejorar la efectividad, economicidad o eficiencia de las operaciones involucradas en los hallazgos de auditoría operativa. El punto 5 nos habla sobre la evidencia respaldatoria de los hallazgos. Nos habla sobre la obtención de evidencia respaldatoria de los hallazgos. Nos dice que deben estar aseguradas y resistir cualquier tipo de cuestionamiento en cuanto a los siguientes aspectos, que son 3. 1. La suficiencia. 2. La confiabilidad y competencia. Y por último, que es la pertinencia. Desglosando los 3 puntos, suficiencia, confiabilidad y competencia y pertinencia, empezaremos por el punto 1, que es la suficiencia. Significa la magnitud, contundencia para justificar un hallazgo. Continuando con el punto 2, la confiabilidad y competencia. Resulta de datos confiables relacionados de modo correcto y es la mejor que pueda obtener en las circunstancias propias del examen. Y el último, el punto 3, pertinencia. No deja lugar a dudas en cuanto a la relación inequívoca con el objeto del examen. Factores para la calidad de un hallazgo. La calidad de los hallazgos dependerá de múltiples factores, entre los cuales se puede señalar 4 puntos. Punto 1. Grado de supervisión continua sobre el trabajo de detalle. Punto 2. Comunicación permanente sobre la naturaleza de los hallazgos y discusión inmediata de su impacto potencial. Punto 3. Modo de confección de los papeles de trabajo. Y el último, punto 4, claridad en la presentación del hallazgo. La cantidad de labor necesaria para desarrollar y respaldar un hallazgo depende de las circunstancias y el juicio profesional del auditor. Lo importante es que la prestación de hallazgos no conduzca a conclusiones erróneas y que su contenido esté plenamente justificado por la labor efectuada. Tributo de los hallazgos de auditoría operativa. Los atributos de los hallazgos de auditoría operativa son 5. Condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Y el último, comentario de los responsables. Continuando con los atributos de hallazgos de auditoría operativa, vamos a desglosar los 6 atributos. El primer atributo es condición. La condición es la revelación de lo que es decir, el hallazgo o debilidad tal como fue encontrada durante la auditoría. La redacción implica señalar en lo posible la cantidad de errores en forma breve pero suficiente.
En la medida de las posibilidades, será necesario incluir detalles completos o ejemplos de los errores encontrados. El segundo punto es el criterio. El criterio es la revelación de lo que debe ser, es decir, la referencia a normas, políticas, manuales de funciones y procedimientos, estándares de desempeño, medidas de comparación y cualquier otro instructivo por escrito. En ciertos casos, el sentido común y en otro el criterio del auditor. En ciertos casos, se puede documentar en un mismo párrafo el criterio y la condición. Continuando con el tercer punto de atributos de los hallazgos de auditoría operativa, causa. La causa es la revelación del origen del por qué sucede el hallazgo, observación o deficiencia, siendo de gran ayuda para orientar adecuadamente la recomendación. Son causas muy comunes, por ejemplo, la falta de capacitación, comunicación, inducción a los manuales, normas en instructivos, recursos humanos o materiales, buen juicio o sentido común, honestidad, interés o motivación, supervisión adecuada, delegación de la auditoría, etc. El cuarto punto, efecto. El efecto o consecuencia es el riesgo del resultado potencial que surge mantener el actual procedimiento o condición. Al comparar lo que es con lo que debe ser, condición versus efecto. La identificación del efecto es muy importante para resaltar la magnitud del problema. Ejemplos típicos: el uso ineficiente de los recursos y también la pérdida de ingresos potenciales. Continuando con el punto 5 de los atributos de los hallazgos de auditoría operativa, mencionamos a la recomendación. La recomendación es la acción correctiva y preventiva que el auditor sugiere para subastar las observaciones identificadas y evitar su repetición en el futuro. Constituye el criterio del auditor y debe reflejar el conocimiento y buen juicio en relación a lo que más conviene a la institución. En general, una buena recomendación se basa en el análisis de los recursos y la consideración del costo-beneficio de la misma. Y como último atributo de los hallazgos de auditoría operativa, mencionamos al criterio. Criterio de los responsables. Como último punto de los atributos, como último punto de los atributos se menciona al comentario de los responsables, el cual hace referencia a la opinión de los auditores responsables a cargo de la auditoría. Control interno. La tercera norma de la auditoría operacional debe obtener una comprensión del control interno con relación a los objetivos del examen. El control interno es un proceso implementado por la dirección, todo el personal, diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales. Comprende los instrumentos de control interno previo y posterior incorporados en el plan organización, incluyéndola la unidad de auditoría interna, y todos los métodos, coordinados, procedimientos adoptados en la entidad para la consecución de los objetivos institucionales. La auditoría operacional otorga fundamental importancia a las actividades de control que tienen relación directa e importancia con los objetivos de la auditoría, con el propósito de identificar las áreas críticas de mayor significación que merezcan un examen profundo y cuyos resultados pueden ofrecer mayores beneficios para la entidad. Establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas a ser aplicadas en las siguientes fases de la auditoría. Y como último es determinar los recursos humanos necesarios para las siguientes fases o partes de ellas, tanto de auditores gubernamentales, así como el personal de apoyo especializado. En el punto 4, el estudio y evaluación del control interno incluye dos fases.
La primera fase, conocimiento y comprensión de los procedimientos establecidos en la entidad, al término del cual el auditor gubernamental debe ser capaz de hacer una evaluación preliminar del control interno. En la segunda fase, comprobar que los procedimientos relativos a los controles internos estén siendo aplicados, tal como fueron observados en la primera fase. Comunicación de resultados. Esta comunicación de resultados es la quinta norma de la auditoría operacional y esta debe ser oportuna, completa, veraz, objetiva y convincente, así como lo suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. Debe indicar los antecedentes, los objetivos y el objeto del examen, el alcance y la metodología empleada. Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría con las normas de auditoría gubernamental. Exponer los hallazgos significativos, conclusiones con sus recomendaciones. El auditor gubernamental debe emitir una conclusión respecto al cumplimiento de los objetivos de auditoría y sobre los resultados alcanzados. Como producto del examen, cuando corresponda, se pronunciará sobre la gestión negligente o deficiente. De no poder emitir una conclusión, el auditor gubernamental debe exponer las razones que sustenten su limitación y la naturaleza de la información omitida. Debe exponer los logros significativos de la administración, especialmente cuando las medidas adoptadas para mejorar un área puedan aplicarse en otras áreas. Exponer los comentarios de la entidad auditada. Hacer referencia si corresponde a otras auditorías especiales que se hubieran iniciado o a sus informes como producto de la realización del examen. En el punto 2, el informe será completo y conciso, si contiene información suficiente con la unidad auditada, respecto a la magnitud e importancia de los hallazgos, posibilitando la comprensión adecuada y correcta de los asuntos que informan. Sin embargo, no debe incurrirse en un exceso de detalle que distraiga la atención o distorsione el objetivo del examen. Verás si los hallazgos y conclusiones informados están sustentados por evidencia suficiente y competente. Convincente si la exposición es suficientemente persuasiva para convencer a los lectores de la validez de los hallazgos y la razonabilidad de las conclusiones y de la conveniencia de las recomendaciones. Debe ser claro si tiene una estructura lógica y emplea un lenguaje directo y desprovisto de tecnicismo, facilitando su lectura y comprensión. Cuando se vea conveniente, puede utilizarse elementos de apoyo visual, fotografías, diagramas, gráficos, mapas, etc., para aclarar y resumir información compleja y de difícil comprensión. El contenido del informe debe hacer referencia a los antecedentes, el o los objetivos del examen, el objeto, el alcance del examen indicando la profundidad y cobertura del trabajo realizado para cumplir los objetivos de la auditoría. Los auditores gubernamentales, en la medida que sea posible, deben establecer la relación que existe entre la muestra revisada y el universo, identificar las dependencias, ubicación geográfica y el periodo bajo examen, y especificar los tipos y fuentes de evidencias, utilizando y explicar los problemas relacionados con localidad u otros de la evidencia. Los auditores gubernamentales también deben incluir una referencia a las limitaciones de la información o al alcance del trabajo de auditoría. La metodología explicando claramente los procedimientos de auditoría y las técnicas empleadas para obtener y analizar la evidencia necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría. Esta explicación debe identificar cualquier supuesto significado que se haya usado al ejecutar la auditoría. También debe describir las técnicas comparativas que se hayan aplicado, los criterios e indicadores que hayan sido utilizados y cuando se hayan empleado métodos de muestreo. Explicar la forma en que se ha diseñado la muestra y las razones para su selección. El informe debe exponer los hallazgos de auditoría significativos con sus atributos de condiciones, criterio, causa y efecto, y sus respectivas recomendaciones. Incluirán la información suficiente y relevante de los hallazgos para facilitar su comprensión y para que su exposición sea convincente y objetiva bajo una perspectiva apropiada.
Las conclusiones que surgen de inferencias lógicas basadas en los hallazgos de auditoría. Tales conclusiones dependerán de lo persuasiva que resulte la evidencia que sustenta los hallazgos y lo convincente de la lógica utilizada para formularlas. Las recomendaciones que se consideren apropiadas para eliminar o reducir las causas del problema y mejorar los sistemas y las operaciones auditadas de la entidad. Los comentarios de la entidad auditada y, por último, las conclusiones respecto al cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Con eso finalizaríamos nuestro tema de exposición. Muchas gracias.